Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Vigas Luna. Teníamos muchas ganas de hablar de la película que nos ocupa hoy, Caniche, de 1979, y para hacerlo nadie mejor que su editor, con el que hablaremos en unos momentos en nuestra mesa redonda. En la mesa también hablaremos con Alfred Giancarli, director de cine, mezclador de sonido y programador del colectivo Spectacle NYC en Brooklyn, colectivo que proyectó Caniche en 2024 y cuyo público la eligió como una de las mejores películas programadas ese año. En Caniche, los hermanos Bernardo y Eloísa viven en una mansión, arruinados económicamente y dedicados a una vida de ocio amargo y de infausta convivencia con su perro Dani, objeto de atenciones por Eloísa. Acostumbran ocasionalmente a visitar a la tía Lina, con quien Bernardo sostiene una tirante relación, pero al morir les hereda sus bienes. Las vidas de los hermanos dan un giro entonces a la opulencia, pero se mantiene la tensión porque Bernardo no tolera que Dani sea el objeto de los afectos de su hermana. Antes de dar paso a nuestra mesa redonda, como siempre, Carolina Sanabria, a quien acaban de escuchar, y yo, Santiago Foz Hernández, repasaremos la crítica académica y la crítica de prensa de la película, comenzando con el repaso de la recepción académica por parte de Carolina. Ramón Spelt, en su libro Mirada al Monde de Vigas Luna, de 1986, el primer volumen que analiza la obra del director catalán Hasta Angustia, incluye materiales muy valiosos relacionados con las primeras películas de Vigas, entre ellos la historia en la que se origina el guión de Caniche. En un breve preámbulo que recoge Spelt, se narra un relato ácido que Salvador Dalí, le había contado a Vigas y en el que se inspira la historia de la película, algo que corrobora la directora de casting y coprotagonista de la película con soltura en uno de los episodios de la temporada 2 de este podcast y que hoy recordaremos brevemente durante nuestra mesa redonda. Spelt destaca las referencias de Goya y la estética kitsch de la película para referirse desde la ficción a los gustos y excesos de la burguesía. En este sentido, Caniche se presenta como un claro testimonio de esa adscripción a lo kitsch, visible, por ejemplo, en Canópolis o en las tumbas de los perritos. Este contexto de la burguesía catalana que se representa en Caniche es, por cierto, uno de los ejes temáticos principales del trabajo de Antonio Lázaro Revolt para el libro que comparte título con este podcast, El legado cinematográfico de Vigas Luna, publicado en 2020, con ejemplos como la novela Vida privada de Sagarra en 1932 o Vida de familia de Josep Lluís Font, publicado en el mismo año, 1932. Por su parte, Antonio Weinreich, en su conocido libro La línea del vientre de 1992, destaca el dominio formal que, desde su punto de vista, demostraba que Vigas no era director de una sola película. Aunque Caniche pueda, en efecto, recordar a Bilbao como relato de una obsesión, Weinreich insiste en que su tercer largometraje va mucho más allá. Señala, sobre todo, su capacidad como creador de formas. La película se articula en dos mitades, como los propios hermanos protagonistas. Una primera parte, sórdida y misteriosa, construye un mundo al límite, mientras que una segunda, más luminosa en apariencia, mantiene esa misma dinámica, pero a través de otros medios. En Le Cinéma de Vigas Luna, el ensayo de Jean-Claude Segan, titulado La Métamorphose de Corp, plantea una cuestión clave. ¿Estamos ante una reivindicación de la animalidad humana o ante un proceso de antropomorfismo? Los perros aquí sentencian la muerte, la llevan en sí y también la huelen. Aparecen en los mundos de los márgenes, de los basureros, en las profundidades y rincones oscuros, pero al mismo tiempo, como los humanos, los perros tienen sus ritos y sus dominios. Para Segan, la película propone una inversión de valores muy sugerente, conforme a la progresiva
animalización de los humanos, los perros ofrecen la imagen de un mundo más organizado, como la película dentro de la película, Benji, o el proyecto del mismo cementerio Canópolis. Finalmente, en el reciente libro, The Films of Vigas Luna, Santiago Fous Hernández explica que el cine de Vigas problematiza constantemente las jerarquías entre lo humano y lo animal. Nos recuerda que somos cuerpos de sangre, carne y hueso, con necesidades compartidas. En Caniche, todo esto se hace evidente en gestos cotidianos como las gotas de ojo y la pomada que utilizan indistintamente Bernardo, Eloísa y Dani. Por otro lado, Fous Hernández destaca que el punto de vista se sitúa a menudo a ras del suelo, invitándonos a posicionarnos, a ver y sentir la película desde la perspectiva canina, ya sea la de Dani, el caniche protagonista que da título a la película, o la de otros perros que aparecen en ella. Las reseñas recopiladas sobre Caniche de 1979 ofrecen una panorámica crítica diversa que coincide en destacar el carácter provocador, incómodo y profundamente transgresor de la película, así como su lugar singular dentro del cine español de finales de los años 70. En su entrevista con Ruiz de Villalobos, Caniche, una historia de cantropía, con motivo del estreno de la película, Vigas Luna habla de cómo su cámara se fija en peculiaridades físicas compartidas entre animales y humanos, como las uñas o los dientes, así como instintos como el deseo o el hambre. Destaca cómo las referencias pictóricas de la película van desde los caprichos de Goya, en una primera parte más oscura, a la luz y la referencia a las piscinas de David Hockney en la segunda parte. Destaca el carácter intelectual y conceptual del cuento del que es autor en el que se basa la película, una historia en la que juega con el arte, las tensiones entre lo carnal y lo tecnológico, lo humano y lo animal, y donde la importancia del trabajo con los actores es crucial, explicando que se pasaron más de 2 meses ensayando con el perro y los actores principales, Ángel Llobet y Consol Tura. Vigas destacaba también el interés de no mostrarlo todo, ese contraste que se ve en la película entre lo que se muestra con todo lujo de detalle y lo que se deja a la imaginación de las y los espectadores. En su crítica para Cambio 16, Hernández Les destaca la atmósfera asfixiante de la película, provocada por la brevedad de los diálogos y la abundancia de primeros planos, afirmando de forma muy acertada que, y cito, Caniche parece haber sido concebida para la vista, el gusto, el tacto, el olfato y los oídos, definiendo así lo que se convertiría en la marca del cine de Vigas Luna en las próximas 3 décadas. En junio de 1979, Pablo López destacaba en la Guía del Ocio la estupenda presencia física de Llobet y Tura, así como del caniche protagonista, y lo difícil que era situar esta película en un género concreto, porque desde su punto de vista el filme se mueve entre lo fantástico y el suspense de la narración normal y el cine de autor más conceptual, en momentos difíciles de explicar en lenguaje fílmico realista. En una detallada entrevista para El País con Ángel Harguindey, Vigas Luna habla del papel de Dalí en el origen de la historia, algo que recordaremos en palabras de Consol Tura en un extracto de su entrevista con este podcast hace unos años y que pondremos dentro de nuestra mesa redonda en unos momentos. También habla de la influencia de Goya y de sus caprichos en la escenificación de la historia, así como de proyectos que en aquel entonces tenía entre manos y que en realidad nunca llegarían a rodarse, como El niño del estanque, que se planeaba como un vértice de una trilogía que habría conformado con Bilbao y Caniche, precisamente, o la película Pink Mama, que pensaba rodar en Acapulco. En La Vanguardia, Martínez Tomás describe la película como, y cito, repelente y espasmódica, afirmando que Dani, el caniche, es lo único que se salva. Precisamente una referencia a Dani, el caniche, en un reportaje de la revista Ama sobre el estreno de la película en el Cine Azul de Madrid en julio de 1979, es nuestra anécdota favorita en la historia de este podcast. Bajo el título Escabroso y hasta repugnante Caniche, Vigas Luna presentó sin éxito su tercer filme,
La periodista de la revista Ama cita a los dueños de la perra protagonista como mostrándose por una parte muy orgullosos del protagonismo de su mascota y por otra sorprendidos al ignorar, y cito, que ella, porque era una perrita, protagonizaría ciertas escenas que acabamos de ver, realmente con sorpresa. Otras reseñas destacan el pase de Caniche por la Semana de Realizadores del Festival de Cannes, su clasificación como película S, el hecho de que fuese rodada en catalán, la inspiración de Da Vinci para el póster de la película o el prestigioso premio que le otorgó la Real Filmoteca de Bélgica, l'Age d'Or. En conjunto, las reseñas coinciden en presentar Caniche como una obra radical, incómoda y profundamente autoral que desafía las convenciones narrativas y morales de su tiempo. Aunque su recepción crítica es ambivalente, se reconoce su importancia como pieza clave en la filmografía temprana de Bigas Luna y en la renovación del cine español durante la transición. Pasamos ahora sí a la conversación con nuestros invitados de hoy. Anastasi Rinos Martí es montador, director y realizador audiovisual con una trayectoria que abarca más de 5 décadas de trabajo en cine, televisión, publicidad y proyectos culturales. Inicia su carrera a finales de los años 60, participando como meritorio, auxiliar y ayudante de montaje en más de 25 largometrajes, para consolidarse posteriormente como montador. A partir de 1976, trabaja junto a figuras clave del cine español como Bigas Luna, Gonzalo Herralde, Francesc Bellmunt, Manuel Cussó, Toni Salgot, Antonio Chavarrías, Eduard Cortés o Pere Joan Ventura, participando en títulos relevantes como Bilbao, Caniche, La Orgía o Mater Amatísima, entre otros. Participa también en el montaje de documentales, así como producciones para televisión, incluyendo obras premiadas como El efecto Iguazú, que le mereció el Goya en 2002. Paralelamente, trabaja en mediometrajes, videoclips y colabora de forma continuada con diversos directores y productoras. Su actividad se extiende también al ámbito de los audiovisuales para museística y grandes exposiciones, siendo responsable de contenidos en eventos como la Expo Sevilla del 92, la Expo de Hannover del 2000 o la Expo Zaragoza del 2008. En televisión destaca su trabajo como realizador y responsable del equipo de realización del programa Quién sabe dónde de Televisión Española. En el campo de la publicidad ha dirigido más de 125 spots y producido más de 60, trabajando para marcas e instituciones de primer nivel como La Caixa, Repsol, Renault o Freixenet, con campañas de amplia notoriedad pública. Entre ellas, realizó las protagonizadas por Josep Carreras y Paul Newman. Como director, ha realizado diversos documentales centrados en figuras culturales como Antoni Salgot, Ana María Moix o Miquel Porter Moix, entre otros. En los últimos años ha combinado la dirección con la restauración cinematográfica, colaborando en la recuperación de la obra de Manuel Cussó Ferrer. Ha desarrollado también una destacada labor pedagógica como profesor en escuelas de cine como la SCAC y el ESIP. Es miembro fundador de Germinal Films y del Institut del Cinema Català y en 2025 ha sido reconocido como miembro de honor de la Academia del Cine Catalán. Muchas felicidades por todos estos méritos y bienvenido. Muchas gracias Carolina, muchas gracias Santiago, gracias Alfred también por estar ahí y encantado de contestar a vuestras preguntas, yo estoy ahí dispuesto a todo. Nuestro siguiente invitado de hoy es Alfred Giancarli. Nacido en Nueva York, en Estados Unidos, ha sido profesor de inglés, editor de fotografía, fotógrafo de prensa, asistente de cámara, DIT, trabajador de cine, camarero y, en sus palabras, también vago. Licenciado en cine por la Universidad Fairleigh Dickinson y máster en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Alfred regresó al cine tras una larga ausencia, en 2014, con el cortometraje Mi mujer ya no está con nosotros.
En 2015 escribió y dirigió No te desesperes, una película de terror independiente aclamada por la crítica, que se estrenó en el Festival de Cine Horror Hound Weekend. En 2017 escribe y dirige el corto Apurar cielos pretendo. Las noches entre semana, Weeknights, su más reciente largometraje, se estrenó en el South Carolina Underground Film Festival, donde ganó el premio al mejor largometraje. Gracias a los dos por venir al legado cinematográfico de Bigas Luna a hablar hoy de Caniche. Gracias a todos. Anastasia, estoy muy curioso por, aprender un poco de cómo fue el montaje de Caniche. No sé cómo, si ha dicho Santi, pero programamos Caniche aquí en Nueva York hace 2 años, creo, y fue un escándalo, de hecho, que hoy en día yo creo que todavía tiene ese poder. Y un placer estar con vosotros. Antes de nada, gracias a los dos por venir. Estamos encantados de teneros aquí, Alfred y Anastasi. Y vamos a empezar con una pregunta que es bastante predecible para nuestros y nuestras oyentes, que además en tu caso, Anastasi, ya nos la contestaste en el pasado, en la entrevista de la temporada 2, pero como han pasado ya más de 3 años de aquella primera participación, nos gustaría un poco que recordases a nuestros oyentes, que tal vez haya alguna persona que no escuchase la entrevista de la temporada anterior, un poco cómo llegas a trabajar con Bigas Luna y en concreto cómo llegas a trabajar en Caniche, que es la película que nos ocupa hoy. Bien, yo empiezo a trabajar con Bigas a partir del conocimiento que tenía mi ayudante en aquel momento, Amat Carreras, que era ayudante de montaje, que conocía ni más ni menos que a Pepón Coromina. Él lo conocía a Pepón Coromina antes que yo. Y Pepón había visto que Bigas no había tenido un equipo con el que estuviera muy satisfecho en la primera película que hizo, en Tatuaje. Y entonces, de alguna manera, eso provocó ese primer encuentro para Bilbao. Ahora estamos hablando de Bilbao. Y entonces ese primer encuentro era simplemente porque Bigas quería encontrar un equipo idóneo que no había tenido, según él, en la primera película, Tatuaje. Era una película que él iba muy forzado un poco por las circunstancias, desconocía el medio completamente a nivel, digamos, de producción y de alguna manera pues se dejó llevar por un camino que luego no funcionó. Entonces él quería asegurarse mucho. Y mi ayudante creía que Bigas y yo nos íbamos a entender y así fue. Nos encontramos en un estudio de sonido debajo de un maravilloso collage surrealista de Antonio Gálvez, que era un fotógrafo que había seguido toda la trayectoria de Buñuel, y ahí estaba encima nuestro este gran collage y tenía mucha fuerza. Y ese encuentro creo que está marcado un poco por ese collage, ¿no? Bueno, entonces esto fue en Bilbao. A partir de ahí no deja de ser la prolongación natural de una relación estupenda que se generó en Bilbao para que Bigas pensase en mí para cuando hizo Caniche hacerla conmigo. Yo venía de hacer una película con un director que no tiene nada que ver con Bigas, excepto que los dos son catalanes, que es Francesc Bellmunt. Francesc Bellmunt es un hombre de comedias y al principio una comedia es un poco bestias. Hicimos una comedia que llevaba ni más ni menos que el nombre de La Orgía y donde realmente había una orgía festiva, divertida, pero una orgía. Entonces, para mí, cuando Bigas me propone hacer Caniche, que vi el guión y veía que estábamos en un registro que de nuevo de alguna manera se acercaba al buen cine de Bigas y a ese cine que a mí tanto me había gustado hacer con él en Bilbao, dije, oye, vamos a ir seguro. Entonces, ese es un poco el motivo, el por qué. El por qué. A partir de ahí podemos hablar de los cambios que en Caniche hubo respecto a Bilbao. Si queréis me prolongo en este caso, pero solo el por qué seguí con Bigas ese es el encuentro con Bigas. Por segunda vez, digamos, un reencuentro con Bigas afortunadísimo. Fantástico. Sí, una de las cosas que caracteriza esa primera etapa también es que el equipo estaba era bastante sólido, ¿no? Parecía bastante consolidado, un grupo de gente que trabajaba ahí siempre con él en las primeras pelis. Efectivamente, yo pienso que Bigas básicamente, como todos los directores, buscan la seguridad en el equipo. Es decir, Bigas era un gran director de casting del equipo, es decir, sabía de quién se rodeaba e intentaba rodearse de gente que le aportara cosas, como cualquier director o como en cualquier trabajo intentas. Pero Bigas tenía una gran vista en este sentido, y no hablo por mí, evidentemente, ni mucho menos solo por mí, hablo de todo el equipo en general. Y además, pues bueno, había el hecho de que realmente esta cosa de que Bigas buscaba sobre todo tener la empatía personal, que no hubiera problemas ni en el rodaje ni en el montaje tampoco. Con lo cual evitaba contratar personas que pudieran generar ese tipo de problemas. Y sobre todo esa empatía de Bigas que la buscaba en los demás también. Básicamente ese es el sistema que Bigas seguía.
Muchos otros invitados e invitadas nos han dicho lo mismo. Fantástico. Y en tu caso, Alfred, ¿cómo llega a ti el cine de Bigas Luna y por qué decides programar una retrospectiva de su cine más temprano en Spectacle NYC hace 2 años, en el que tanto Carolina como yo tuvimos el placer de colaborar presentando las películas? Sí, Santi. Yo creo que encontré el cine de Bigas Luna en el Instituto Cervantes de Nueva York, cuando empezaba a estudiar español hace 15 años más o menos. Y tenía, bueno, todavía tiene en la biblioteca ahí una colección enorme de, bueno, cine de España y de Latinoamérica. Y creo que empecé por la trilogía ibérica, ¿no? De Jamón Jamón y también La Teta y la Luna. Y en Spectacle, como es un microcine y intentamos poner cosas, no sé, películas menos vistas, cine perdido, cine más transgresora también, yo creo que Caniche y Bilbao fueran perfectas, ¿no? Que encajan perfectamente con el cine que ponemos ahí en Spectacle. Y con, bueno, también con, la verdad es que se han convertido en películas favoritas para mí, bueno, y las películas favoritas de Bigas Luna. Creo que por, no sé, son películas muy frías, muy duras, la manera de que, no sé, por ejemplo, tratan la obsesión. Es algunas de las cosas que yo creo que me ha traído, ¿no? De Caniche, me han traído de Caniche y Bilbao. Muy interesante. Y profundizando en este tema, ¿qué lugar ocupa Caniche para vosotros en la filmografía de Bigas Luna? Bueno, para mí, el orden, digamos, de preferencias, el propio montador cuesta mucho que haga orden de preferencias con ninguna película de los directores que ha montado, pero en principio en este caso hay la distancia suficiente como para poderlo intentar. Yo lo pensé en este caso y pensé que Bilbao realmente yo la pondría en primer lugar. Luego pondría, fíjate que yo pondría Jamón Jamón después, película que montó Teresa Font, no lo monté yo. Luego pondría Caniche, quizás a la par, pero pondría luego a Caniche en esta zona. Luego quizás, y ahí sí que igual me pesa un poquito la cosa personal, yo pondría Reborn, que para mí también es una película interesante, en otro registro distinto de Bigas Luna, pero Reborn. La Teta en la Luna, que es una película que a mí me gusta mucho y que pienso que es una película muy de Vigas y muy catalana y muy esa cosa de raíces muy de aquí. Y quizás Lola luego al final. Y a partir de ahí no me atrevería a poner muchas más. No, no por nada, porque digas me gustan cosas enteras, películas enteras me gustan, pero quizás no en la medida que me gustan estas y de otras me gustan partes y quizás no a totalidad. Por lo tanto, me pararía en este punto. Alfred. Para mí me sigue fascinando todo el cine de la transición de los años 70 en España. Y creo que por de hecho, estoy desarrollando, ¿no? Otro programa para Spectacle este año de cine de la transición. Así que yo creo que son las películas que, sé, me siguen como llamando la atención. Yo vuelvo a verlas y son como los top, los más de Bigas Luna. Caniche y Bilbao, me refiero. Es conocido que la película se basa en un escrito del propio Bigas Luna, inspirado en una anécdota con Salvador Dalí. En la segunda temporada de este podcast, con Soltura, coprotagonista de la película y directora de casting de casi todas las películas de Bigas Luna, nos contaba esto sobre los orígenes de la película Caniche. Aquel proyecto era una historia que nos inventamos y al inventarla pues ya era una cosa como un juego casi, ¿no? Con Ángel Jové, Vigas, y decían, no, es que parecéis hermanos. Y a partir de aquí pues se desarrolló ya una historia de que los perros y qué pasa con los perros y la cantropía. Entonces se hicieron unas búsquedas en psiquiatría para saber qué era esto de la cantropía y el comer perros. Esto ya viene de alguna historia, pues que Dalí, por ejemplo, tenía un conejo y el conejo lo tenían que matar y se lo acabaron comiendo. Y decían que era como un animal de compañía, pero que no había cosa más maravillosa que ya comerse a algo que tú querías. Y esto es una teoría que está intentando explicar lo que pasa con Caniche. Conectando con la historia de Dalí está el tema de la pintura y las referencias pictóricas en la película. Aunque las referencias directas a Dalí no llegarían hasta los años 90 con la trilogía de retratos ibéricos,
y en concreto con Huevos de Oro, aquí nos encontramos con uno de los casos más notables del homenaje de Vigas Luna a Goya, que aparece a través de, por un lado, una escenificación de sus caprichos y además con el retrato de la duquesa de Alba, conectados ambos con el personaje de Consoltura, Eloísa. Estos homenajes regresarían después en Jamón Jamón y Bolaverunt. ¿Hasta qué punto esto llegó a afectar la edición de la película, Anastasi? Sí, correcto. A nivel de alterar el montaje, ese tipo de aportaciones visuales que evidentemente enriquecen la imagen, evidentemente connotan cosas, está claro, forman parte de los elementos de puesta en escena de una película, es decir, forman parte del todo. Entonces, a nivel realmente de montaje cambia muy poca cosa, porque ahí en el plano donde aparecen esos elementos, en este caso la obra de Goya, que además está perfectamente bien colocada, con Sol normalmente en primer plano y luego en el caso de la duquesa de Alba, de fondo el cuadro, en composición preciosa además, todo eso, pero claro, lo único que modifica ese asunto es el tiempo de lectura que el plano necesita además para si alguien quiere valorar que está viendo un cuadro de Goya. En cualquier otro caso no es más que un cuadro y una persona en primer plano y hay que encontrar el punto de corte exacto, dando la dimensión emocional, temporal y rítmica necesaria, sin que cambie nada más. Con lo cual la aportación a nivel es puramente, bueno, es interesante y punto. En todo caso, sí que yo diría, y muy rápidamente, que hay una manera también de Vigas de integrar Goya en la película, y para mí, por ejemplo, un plano que hay con una cámara muy baja, a ras de suelo, al mismo nivel que hay un perro comiendo basura, y llega por ahí, por detrás, llega Bernardo, tira de él y se lo lleva, ese plano es una goyesca absoluta. Es decir, con lo cual, ahí sí que en ese caso concreto también veo la presencia de Goya, como en tantas otras cosas seguramente. Esta es muy clara, ¿eh? Pero por lo demás, ya digo, no altera en gran cosa para mí el montaje en sí de una película, el contenido interno, más que en la medida que lo dije antes. En relación a lo que comentábamos antes de la anécdota del conejo que dio lugar a la historia en la que se basa Caniche, uno de los temas tal vez más interesantes para las audiencias actuales es el tema de los derechos de los animales, algo que se explora de forma más o menos clara, yo diría que en casi toda la filmografía de Vigas Luna, pero que es especialmente llamativa en este caso. Alfred, ¿qué podrías decirnos sobre este tema? Que se comentó de hecho en aquellas proyecciones en Spectacle. Sí. Una de las cosas curiosas, ¿no? De su, bueno, no estreno, pero su exhibición en Nueva York, en Spectacle, en el cine, yo creo que la gente, bueno, de hoy se preocupa mucho por el trato, los derechos de los animales y también una cosa que vemos también en el cine, en Spectacle, es, yo creo que le gusta, muestra, ¿no? Esa preocupación. Hoy es muchas veces, por ejemplo, no sé, sonidos o gestos o mientras, por ejemplo, ves una escena de, no sé, un gato, que obviamente hay una persona como detrás de la cámara que está lanzando el gato. Pero yo creo que con estas hay una cosa que es preocuparse por el bien trato, ¿no? De los animales, pero hay otra que está pasando aquí en el cine de Caniche. Es que yo creo que lo que realmente preocupa es el juego, no el papel, perdón, que juega como Dani en este como triángulo amoroso, ¿no? Que es como representa como la relación, perdón, como prohibida y los deseos de los personajes y los deseos eróticos, ¿no? De los personajes. Y eso es una cosa que yo creo que hoy en día sigue siendo muy difícil. Yo creo que sí, sigue siendo, por ejemplo, dije antes, ¿no? De que fue un escándalo, estoy exagerando un poquito, ¿no? Pero yo creo que sí, que sigue teniendo, ¿no? Esa fuerza y la, la manera de que, bueno, utiliza, por ejemplo, los animales. También yo creo que nos hace pensar, por ejemplo, si nosotros también tenemos, o si podemos tener una relación parecida, digamos, ¿no? Con nuestras mascotas. Y hay toda esa reflexión en el cine de Vigas Luna, ¿no? Entre, por una parte, el sacrificio de ciertos animales, eso se ve muy claro en Bilbao. Algunos animales se explotan de forma brutal, se sacrifican de forma brutal para el consumo, ¿no? Y por otra parte, otros se convierten casi en humanos, ¿no? Hablaremos un poquito más
más de esto. Pero sí, muy buen punto, Alfred. Me imagino que, claro, a día de hoy además hay cosas que hace años pues no pensábamos dos veces. A mí me pasa muchas veces enseñando, por ejemplo, jamón, pues que los estudiantes a día de hoy se fijan mucho pues en las gallinas que estaban en el camión, ¿no? Que parecían alguna medio muerta, ¿no? Y claro, es parte de del comentario de la película. Ahí está la violencia doméstica del padre de Silvia, que es el que conduce el camión, ¿no? Pero bueno, muy interesante, muchas gracias. Y desde el punto de vista de la edición, Anastasi, ¿cómo afrontaste esa idea de crear un mundo en que se entrecruza lo animal y lo humano? Es decir, la progresiva humanización de Dani y su animalización en Bernardo. En el fondo todo esto estaba en guión, estaba escrito y lo único que Vigas y yo tuvimos que hacer es que en el montaje estar muy atentos y muy focalizados para no perder aquello que había de bueno de este tema en el guión. Es decir, el guión estaba muy claro en este sentido. Por lo tanto, todos los elementos que teníamos a mano, que en el montaje se tienen a mano habitualmente para crear el ambiente propicio, para expresar, en este caso, esta anomalía, digamos, de comportamiento de los seres humanos de la película, de los actores, aprovechamos sus más mínimos gestos. Los sonidos, evidentemente, que en Vigas son obsesivos y ahí aprendió el uso de un sonido muy preciso y muy importante para las películas de Vigas. Lo aprendí en esa película, lo apliqué en todas las demás que hice luego. En la misma luz que Pedro Aznar hizo en la película, que es una luz muy distinta a la de Bilbao, es una luz, la parte, incluso la parte en que son pobres, también la luz es distinta, es una película que tiene más margen, hay más latitud fotográfica, no hay aquellos negros que no se ve nada, aquí se ve todo bastante, pero se ve con ese punto de película casi de terror. La música, evidentemente, ese peso de la música, en este caso de la Bartók, todo ayuda a evidenciar la extrañeza y a la vez lo consuetudinario de las situaciones para ellos que son absolutamente normales. Es su vida normal la de Bernardo y Eloísa. Por lo tanto, esa anomalía es la que yo creo que estaba en el guión ya, y lo único que hubo que hacer es utilizar esas herramientas que comentaba y alguna más para conseguir que eso se tradujera en crear esas impresiones que parece ser que la película crea. Y sin dudas es parte del guión, pero también obviamente de la actuación tanto del perro de Dani, ¿no? Como también de Ángel Llobet, que en paz descanse, lamentablemente nos dejó hace algo más de 2 años y realmente hace un papel increíble, como también con soltura, ¿no? No sé cómo se pudo traducir todo esto en el proceso de postproducción, Anastasi, y me interesa especialmente si recuerdas alguna anécdota trabajando con el perrito. Luego os cuento yo otra muy, muy curiosa que comentaba en el resumen de la crítica. Yo no estaba en el rodaje, yo no estuve, pero sí sé que tuvieron algún trainer para los perros grandes, sobre todo. Dani venía de alguien que pertenecía al propio equipo de la película, creo recordar. Es decir, Dani era un perro que no tenía que era trainer y que sí había alguien que se encargaba de él, pero en realidad Dani iba un poco por libre. Pero ya digo, no estuve en el rodaje. Lo que es evidente es que en el montaje lo que se utiliza cuando Vigas tiene la única habilidad, que era mucha, de situar al perrito donde conviniera y de crearle un centro de atención en otro punto de la pantalla para que él mirara ahí, a partir de ahí existe lo que llamamos lección rápida de cine, para los que no lo sepan, que vosotros seguro que lo sabéis, es el efecto Kuleshov. Es decir, el efecto Kuleshov que dice que cuando unimos dos planos, en uno hay alguien que mira y en el otro alguna cosa que sucede o algún elemento que se ve, el público tiene tendencia a partir de ahí, sobre todo a partir de la repetición de esta ida y vuelta del plano del que mira y del plano de lo que se ve, se llega a crear un proceso y es que en el propio espectador siente un determinado efecto, es decir, parece que está sintiendo asco, parece que está sintiendo miedo, parece que está sintiendo amor por. Y resulta que es el espectador que está colocando ese sentimiento en la persona. En el caso del experimento Kuleshov era una persona, pero en este caso en el perrito todavía más. Con lo cual el efecto Kuleshov está ayudando muchísimo a que los directores puedan trabajar y que parezca que los animales realmente están sintiendo cosas. Es cierto que algunos tópicos de movimiento del perro, sobre todo, cuando gira la cabecita o cuando hace determinadas cosas, parece que está más atento y tal. Eso también se juega, ¿no? Pero realmente ese es el efecto Kuleshov que nos está ayudando básicamente y que ayudó a Vigas como a todos los directores que utilizan ese recurso. Bueno, lo que comentaba antes en mi revisión de la prensa es que los dueños de Dani fueron invitados al estreno de la película y algún periódico los había entrevistado y estaban todos escandalizados de que no sabían que su perro se había metido en esas escenas, que nadie les había consultado, ¿no? Para mí de todas las reseñas que leí de todas las películas de Vigas Luna,
es mi favorita. Bueno, pues algo de lo que tal vez podéis hablar los dos en vuestra experiencia, tanto en montaje, en el caso de Anastasi, como de mezcla de sonido de muchas películas, en el caso de Alfred, es la banda sonora y en concreto el papel de la música en la película, ¿no? Que es tan importante. En el capítulo anterior de este podcast hablamos del predominio de los sintetizadores ochenteros en Reborn. Y en Bilbao, como nos contabas en la entrevista anterior, hace años ya, Anastasi, como comentaremos en el próximo episodio, después del verano, que estará dedicado a Bilbao, está la Rapsodia Española de Ravel, que subraya el carácter obsesivo del personaje que interpreta Jové en esa película, Leo. En el caso de Caniche tenemos una mezcla de piano que Bernardo ensaya insistentemente, creo que es La tristeza de amor de Chopin, con la ópera de Verdi, el Rigoletto, y otras composiciones clásicas del húngaro Béla Bartók. No sé si nos puedes decir algo de qué aportan estas piezas a la narración de la película desde vuestro punto de vista de montador, mezclador de sonido, empezando tal vez por ti, Anastasi. Sí. Bueno, no, para mí sí, efectivamente, la música en las películas de Digas era definitivamente muy importante. Él la llevaba ya preparada, la llevaba ya decidida antes de tal, por lo tanto se grababa y la teníamos ahí. Y como todos los elementos, digamos, que podíamos jugar a la vez, nosotros lo jugábamos todo a la vez. Montábamos con la música, montábamos con los efectos, con todo lo que había. Y efectivamente él ya trajo bajo el brazo del gran mandarín la parte del adagio, el andante tranquilo y el allegro. Tristeza de amor también. Recordemos que en la película aparece dos veces Tristeza de amor. Aparece tocada al piano en la etapa de cuando son pobres, en la casita aquella que están viviendo, miserable, y luego aparece también en la gran piscina, la casa con la piscina, en el órgano Hammond típico de la época, sonando con esa frialdad terrible, ¿no? Yo, cuando vi la película, es lo máximo que puedo aportar y lo más interesante, creo. Cuando vi la película ahora de nuevo, me pareció que estaba escuchando una música que se había compuesto para la película. Y lo digo a favor de los montadores, del montador y del director también. Es decir, porque evidentemente el cine actual bebe mucho de los músicos clásicos y de Béla Bartók ha bebido mucho. Por lo tanto, creadores musicales, músicos como Danny Elfman o Carter Barwell o muchos otros han bebido, se han inspirado en Béla Bartók y en otros muchos directores, de creadores musicales clásicos, pero yo cuando vi la película me dio la sensación que estaba viendo una película que se había hecho a medida la música, porque realmente hay un trabajo que a veces la casualidad ayuda, pero muchas veces lo que ayuda es que el montaje busca hacer encajar partes de un tipo determinado en las zonas donde realmente aquella música, aquel tono, aquellos timbres están creando un vínculo interesante para la imagen. En ese sentido, pienso que realmente el uso de la música en esta película, te diría que si ya fue satisfactorio en Bilbao, en esta película todavía yo agradezco más con el tiempo cómo se hizo ese trabajo. Alfred, ¿algo que añadir? Sí, como, bueno, ha hablado Anastasi de la música, también puedo añadir que los otros efectos de sonido, por ejemplo, pienso mucho en la escena del quirófano y el pitido, y el pitido, y bueno, y toda la mezcla de sonidos de esa escena, las voces como muy suave. También hay una frase increíble en esas, cuando dice Ángel Jové de como, ¿qué comemos? ¿No? Por ejemplo, viendo por toda la carne, el bisturí, y todo, y también con las lágrimas de, no sé, de consultura y el dónde comemos, o cuándo comemos, o qué comemos, o no me acuerdo la pregunta exacta, pero la idea. Pero yo creo que tiene, además de la música, pues una mezcla muy interesante de sonidos, por ejemplo, como en esa escena, y también los ladrillos de Danny y de los otros animales. Sí, y es que en realidad el sonido es tan importante para crear la atmósfera de la película que contribuye también a crear una mezcla bastante explosiva de romanticismo y casi terror, como decías tú, Anastasi, aunque no pueda considerarse, claro, pertenecientes a género, pero son elementos que se combinan en varias de las primeras películas de Vigas Luna, incluida Bilbao. Entre otras cosas, el contexto histórico de la transición da base a una lectura en que estas historias desmantelan no ya ciertos tabúes del régimen pasado, sino también el entendimiento o la comprensión de la familia nuclear como algo, digamos, casi sagrado. ¿Qué opináis al respecto? No, bueno, no, el hecho de haber montado la película no modifica tanto las cosas. Simplemente
yo qué sé, yo creo que en todas las películas, la mayoría de los creadores cinematográficos, de los directores, de los guionistas, intentan partir de la transgresión, de lo insólito. Es decir, hay un punto natural de la historia, a partir de un momento determinado hay un giro, el famoso giro, el que sea, el primero, el segundo, el tercero, en el que realmente se transgrede un poco lo normal. Lo normal pocas veces tiene interés para el cine ni para nada. Lo que pasa es que a veces sí que hay historias muy normales que podrían contradecir eso. Sí que hay historias preciosas, maravillosas, donde aparentemente no pasa nada y que son una maravilla. Pero en el caso de Vigas no es ese. El caso de Vigas siempre tiende a la transgresión. Por lo tanto, él sí que transgrede, y en el sentido de la familia que estábamos comentando, en Bilbao se daba la transgresión cuando había un viaje a la pequeña ciudad de Vic, en el centro de Cataluña, donde de pronto descubrías una familia que era la normal teóricamente, que realmente cuando la ves con distancia o sin distancia, te parece tan anormal la familia normal como la anormalidad de, digamos, de Leo en este caso y su entorno. Es decir, que a veces la normalidad también nos puede parecer muy anormal. En Caniche sucede un poco lo mismo, es decir, de alguna manera la normalidad de los ambientes externos que vamos visitando en la película, tanto en la etapa de pobreza como en la de riqueza, de alguna manera están dándonos la sensación de que ellos viven una vida absolutamente fuera de lo normal. Pero, ¿qué pasa con ese Alberto, ese veterinario extraño que no se sabe exactamente qué pretende? ¿O qué pasa con esta visita a un extraño cementerio de animales que se llama Calípolis? O un pase en el cine de la película Benji. Es decir, eso es la normalidad. Es decir, con lo cual, de alguna manera, Vigas le gusta regodearse, digamos, en la normalidad por los dos lados. Y me parece estupendo, por otro lado. Carolina, me parece un momento histórico muy interesante, sumamente interesante, esa transición española. Y yo creo que forma como, bueno, es como la base, ¿no? Me gusta pensar cómo los distintos directores de esa época intentaban como reflejar la sociedad, la estructura social de la época y también lo que podían como retratar como 5 años atrás, no podían, o bueno, no sé, 5 años atrás, si podían haber hecho una película así y también en el caso de Bilbao. Ciertos tabús, como acabo de ver, el sacerdote de la iglesia, um, las instituciones, ¿no? Del régimen pasado, bueno, y presente, que siguen, ¿no? Ahí, pueden ser tratados en el cine y también esas relaciones no normativas que vemos en esta. Y también como una crítica de clase, yo creo que Caniche sobre todo, ¿no? Trata de la clase alta, la clase burguesa catalana. Gracias, Alfred. Sí, muy acertada la perspectiva vista desde fuera, claro. Algo que nos fascina en este podcast es el énfasis sensorial de casi todas las películas de Vigas Luna, una narrativa áptica que invita al espectador a sentir la película a través de los 5 sentidos y que aquí se presenta de forma ineludible desde los primeros segundos de metraje con unos primerísimos planos de un caracol deslizándose por la pantalla y dejando un rastro de mucina sobre ella que tiene connotaciones claramente sexuales, desvelando aquello que no se puede representar en una película no pornográfica y que se conecta inmediatamente con los personajes principales que observan desde atrás y se acercan a la cámara y por tanto a la pantalla, tocando las antenitas del caracol que inmediatamente se retractan. Tal vez como aviso, pero también como ilustración de los triángulos amorosos que se desarrollarán en la película y de la curiosidad y el deseo de los espectadores de tocar lo que se ve en la pantalla. Nos interesa vuestra opinión sobre este tema. En tu caso, Anastasi, no sé si era algo muy consciente a la hora de montar la película y en el tuyo, Alfred, no sé si es algo que te llamó tal vez la atención al verla como un rasgo característico del cine de Vigas Luna, que yo diría que claramente lo es. ¿Qué opináis? A ver, me divierte bastante eso que decís del caracol, que dices tú, caracol, esa escena del caracol deslizándose. Me parece una lectura que, bueno, estaba en el guión. No, en los guiones ya sabes que a veces lo que no hay es precisamente el por qué está en el guión, sino simplemente está y punto. Y cuando se roda la imagen también está y punto. Lo que pasa es que a partir de ahí es evidente que esta imagen tiene que ver con lo que antes has visto y con lo que verás después. De todas maneras, yo creo que Vigas, en ese caso en concreto, yo creo que como no está ahí para contradecirme, voy a arriesgarme. Yo creo que no, que en Vigas no había tanto, en este caso,
este acercamiento del caracol por una cuestión sexual, que la podemos deducir también, como tú dices, pero sí que Vigas tenía una cierta obsesión por ese imaginario catalán, digamos, el tema en este caso del porrón, que ya vemos evidentemente en el caso de Bilbao, los caracoles, son el otro elemento, la botifarra con monchetas secas, los famosos calçots, todo eso para Vigas era la vida, era el mundo realmente que a él le gustaba vivir, y también sus verduras que tenía en su huerto, evidentemente también. Pero el caracol, los catalanes somos muy aficionados llamamos cazar caracoles, es decir, a buscar los caracoles por el campo en el momento que llueve, que es lo que están haciendo la pareja Bernardo y Eloísa. Ha llovido, todo está húmedo, van a buscar caracoles para llevárselos básicamente, yo creo, a la cazuela. Porque realmente los personajes hay que partir de la base. Yo igual soy muy prosaico con esta interpretación que hago ahora, y veces me decían, no, pero en el fondo yo también pensaba, seguro que en el fondo también estaba lo otro. Pero lo más inmediato era eso, era la pobreza de esos dos personajes que tienen que ir a buscar caracoles el día que no tienen un perro que llevarse a la boca. Y entonces, de alguna manera, los lleva a buscar caracoles para podérselos comer y esa. Creo que por ahí va el tema, pero tampoco, como Vigas no me puede contradecir, voy a arriesgar entonces esa opinión. Claro, y bueno, que las películas también lo que tiene esta narrativa áptica es que, claro, pertenece un poco al espectador o a la espectadora, ¿no? Entonces ahí somos nosotros también los que interpretamos después. Sí, No señor. sé, Alfred, si tuviste algo de esto o parecido, o te llamó la atención este aspecto áptico de la película o la idea de tocar, ¿no? Y de incluso de saborear, de... Sí, creo que se ve también, por ejemplo, me recuerda a Bilbao también con la salchicha y la leche y todo eso, y como enfocándose en y cómo se cae la leche sobre la pierna de... Que es otra cosa que creo que en el guión es otra, bueno, es una cosa, pero luego rodándola no es otra. Ujú. Este triángulo amoroso al que acaba de referirse Santi, aquí incluye un elemento de zoofilia y otro de incesto. Y esto vino a dominar reseñas de la película que pudieron haber contribuido a algún escándalo. En su día, Vigas trató de desviar la atención de esos elementos tan sangrantes, animando al público a interpretar la historia como algo conceptual, no literal. ¿Qué opináis sobre todo esto? Yo directamente yo no recuerdo no, debía estar trabajando mucho en aquella época, pues realmente ni escuché las palabras de Consol, ni recuerdo esa declaración de Vigas. Evidentemente existió, seguro. De todas maneras, te debo decir una cosa, cuando montas una película, te estás creyendo totalmente aquello que estás montando y debes creer en ello. Con lo cual, lo que sí es seguro es que cuando montamos la película, Vigas y yo nos estábamos creyendo exactamente aquello que hacíamos. Y queríamos que se entendiera, tal como decía hace un ratito Santiago, que fuera entendido de una forma también abierta, es evidente, no es un tema cerrado. Pero de algún modo sí que preferíamos que la gente entendiera aquello que nosotros queríamos que se entendiera. Pero evidentemente siempre la posibilidad de una doble lectura, y esa doble lectura existe, y es evidente que la película tiene esa componente de bestialismo, de zoofilia, de antropofagia de mascotas, y también, evidentemente, como tú citabas, Carolina, el tema del incesto. En esa terrible escena que a mí me ha dejado el corazón en un puño, en ese cuartito de máquinas donde se dispara de cuando en cuando la máquina de no se sabe qué, de la bomba de calor o de lo que sea, a mí esa escena en toda su totalidad, cada vez que aparece en peor situación que la anterior, me ha impresionado de momento de una manera tremenda. Es decir, ¿cómo es posible que un montador que ha montado la película, años más tarde, y la reví, en medio le hice una revisión hace años ya, y no recuerdo qué me pasó, pero en esta ocasión me ha dejado absolutamente tocado. Es una escena terrible. Evidentemente que eso es así. Y eso se puede vender de una manera o de otra, pero como no conocía la declaración de Vigas, pues evidentemente pienso que igual Vigas tuvo esa necesidad de decir un poco, bueno, también está la manera de entender las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Sí, iba a decir que yo creo que sigue siendo difícil, ¿no? Pensarlo y verlo de forma más conceptual. Y bueno, por lo menos ha sido mi experiencia, ¿no? Con el público aquí en Spectrum. Una de las cosas más también gratificantes, ¿no? De poder hablar sobre, bueno, todos los símbolos de la película con, pues, un público contemporáneo, ¿no? Pero me encantaría poder viajar en el tiempo, ¿no? Y regresar al año de su estreno. Y de hecho, Anastasia, no sé si
te puedo preguntar cómo fue, por ejemplo, su estreno, o en España, cuál fue como, no sé, la reacción del público. En Cannes la recuerdo más que no en España. Yo el estreno de España sí estuve. Bueno, en España, pues en Cataluña sobre todo somos un público muy frío. En los estrenos pasan cosas muy extrañas. Yo creo que la película no disgustó del todo. Todo el mundo decía que Bilbao era mejor. Eso sí que lo recuerdo. Pero también la película dejaba impronta, porque al cabo de los años realmente sí que he ido testando con la gente que vio las dos películas y de las dos hablan con una intensidad y con haber recibido un impacto muy parecido, con lo cual el efecto se consiguió. La realidad es que comercialmente Bilbao funcionó muy bien, Caniche no funcionó tampoco tan bien, con lo cual todo pesa también, ¿no? Pero a nivel en Cannes, por ejemplo, que Caniche sí viajó a Cannes, ahí funcionó muy bien, impactó mucho. No, escándalo no, pero sí había un cierto grado de extrañeza, porque realmente el cine estaba entrando en Cataluña, en esa zona, en España en general, en unas zonas que quizás el cine incluso de Europa hasta ahora no se había atrevido a llegar. Y eso sí es mi impresión de la impresión que causó la película en aquel momento. Sí. Muy interesante que ahora, como vimos también en Spectacle, Alfred, que siempre pensamos, a veces Carolina y yo lo hemos comentado en este podcast, que estamos volviendo atrás, ¿no? Que ahora la gente se ha hecho más, de una forma más conservadora, se asusta más con cosas que, bueno, ciertamente en la transición en España, creo que estábamos todos más abiertos a recibir este tipo de narrativas, ¿no? Y de ver cosas que estaban prohibidas antes, de ahí la fascinación. Pues terminando ya casi, no podemos dejar que os vayáis sin pediros que comentéis brevemente una escena de la película que os parezca especialmente memorable y por qué razón. Empecemos por Alfred. Sí. Yo creo que siempre vuelvo a esa escena del quirófano. Hay algo muy intenso, ¿no? En las miradas. Unas miradas muy intensas, aunque haya esa diferencia, ¿no? Con soltura, que está llorando, aunque, bueno, la verdad que me pregunto muchas veces si son lágrimas de cocodrilo, pero bueno, y entre ellos, yo creo que siguen, no sé, como mantiene ese, como todo el deseo, y son miradas tan intensas, y utiliza muy bien el efecto Kuleshov que ha mencionado Anastasia, ¿no? Entre la cara en unos primer planos, como he dicho, muy intensos con la carne. Es un efecto, bueno, que siempre me impresiona. ¿Crees que se salvará? No. ¿Qué te pasa? No lo sé. Todo va a cambiar y eso me asusta. ¿Dónde cenaremos? En casa. Mira, mi escena preferida de película es la escena del canódromo. La escena del canódromo, ese canódromo que existía antes en Barcelona y que no existe en este momento, estaba en la Gran Vía, se perdió hace años. Y hay esta escena que dura un par de minutos, dura exactamente 1 minuto 47 segundos. Y esa escena está rodada con tal precisión por parte de Vigas, es decir, los planos están todos los que se necesitaban para poder montarla, punto número 1. Súper bien encuadrado, súper bien escogido el momento de luz, el ángulo de cámara, es decir, todo está impecable para que se pueda hacer un montaje realmente bueno. Yo creo que la escena básicamente es una escena de montaje, quizás por eso a mí me interesa especialmente, pero no, además tiene una gran eficacia porque lo cuenta todo a la vez. Cuenta el tema competitivo, cuenta el tema del animal. También hay animales corriendo, que son perros, y otro animal corriendo intentando salvarse, que es una liebre. Nuestros protagonistas están los dos haciendo aquello que pretenden hacer constantemente, que es hacer entrar en la economía familiar algo más de dinero a través de las vías que sea. Lo de los caracoles y ahora intentar ganar algún dinero en las apuestas del canódromo. Yo creo que ahí es una escena que a mí, por lo corta que es, me impresionó. Y hablando antes que hablaba Alfred del tema de sonido, creo que es una escena también tiene una gran brillantez a nivel de sonido, porque
Cada plano está apoyado, evidentemente, con el sonido que corresponde, pero además perfectamente mezclado con los defectos que en la época había para hacer el corte perfecto en el punto exacto. A veces hay pequeños solapados, cositas que no deberían estar, pero aún así la escena tiene tal fuerza que para mí la hace un clásico de las carreras de competición, sean caballos, galgos o lo que sea, de la cinematografía de todos los tiempos. Y no sé, y le doy el mérito a Vigas, evidentemente, en este caso también, básicamente. Pues muchas gracias a los dos y desde luego que tampoco dejamos que se vaya ninguno de nuestros invitados o invitadas sin comentarnos vuestros proyectos actuales, vuestros proyectos futuros. Anastasi, sabemos que has participado en los extras de un nuevo cofre de películas de Vigas Luna, en Blu-ray, en el que está también esta película, Caniche, además de Bilbao, para el mercado norteamericano. Sabemos que estás en un programa de radio. ¿En qué más estás trabajando ahora, Anastasi? Sí, estoy trabajando en algo que creo que os conté hace años, es decir, que estoy en un proyecto que dura 3 años y medio, el tiempo que estoy ahí metido. No cuento el qué, pero sí os voy a hacer una especie de teaser del tema para que llame la atención un poquito. Se trata de un documental con elementos de ficción, esto no es nada nuevo. Nos habla de algo que sucedió en el primer tercio del siglo XV en Cataluña y que de suceder hoy posiblemente estaría en las portadas de todos los periódicos y noticiarios de tanto nacionales como extranjeros. Ese es un poco el resumen de lo que es el tipo de producto en el que estoy haciendo. Es un evento muy importante que sucedió. No lo quiero contar porque se va agafando el proyecto con el tiempo y soy un poco supersticioso en estas cosas. Pero sí que es un proyecto interesante y está costando mucho. Ya tengo una edad y cuesta mucho convencer a los productores de que vale la pena apostar. Yo creo que al final lo haré. Punto. Nos dices muy rápido algo sobre tu programa de radio, ¿dónde te puede escuchar la gente que nos esté oyendo? Un programa de radio ahora? que está en Radio d'Esvern. El Radio d'Esvern es una radio municipal de Sant Just d'Esvern, una localidad cerca de Barcelona, una de las localidades más ricas de Cataluña, y tiene su propia radio, como tantos otros pueblos y ciudades de Cataluña, y es cinema sense condiciones, es decir, cine sin condiciones. Lo hacemos el compañero Pep Armengol y yo mismo, y hablamos básicamente de cine, de clásicos, de los estrenos de la semana. Yo hago pequeñas clases de cine, pequeñas tutorías, es decir, hacemos un poco un popurrí de cine interesante que yo me divierto mucho haciéndolo. Sabemos, Alfred, de hecho, que acabas de terminar una película. No sé si nos quieres contar algo más de este u otros proyectos en los que estés trabajando ahora. Sí. Bueno, acabo de terminar una peli que se llama Always Nothing Much. No sé cuál va a ser el título en español, si siempre casi nada, casi siempre casi nada, algo así. Pues, pero bueno, es una película cuenta la historia de una pastora luterana que viaja a Nueva Jersey. Es un poco como, no sé si habéis visto la peli Radio On, una película de carretera, claro, pero un viaje que dura como máximo 2 horas. Y bueno, viaja desde el Bronx hasta Nueva Jersey para visitar a un amigo un amigo uranio, digamos. Es la noche entera, bueno, no entera, pero es una noche con esas personas, casi sin diálogos, siguiendo un poco la línea de, mi primer largometraje que se llama Weeknights, Noches entre Semana, y inspirado por el cine de James Benning, de Simon Lang.
Always Nothing Much. No sé cuándo va a salir, pero me encantaría que salga, ¿no? en España. La estás llevando a festivales, me imagino, ¿no? Por eso lo digo, por si la gente quiere saber dónde pillar la película. Sí, sí. No sé qué festival ahora, pero sí, estamos en ello. Estáis en ello, muy bien, perfecto. Que vaya muy bien que en eso, Oh, gracias. Alfred. A mí me llama la atención los títulos que pusiste en tu biografía. Gracias, Carolina. Pues muchas gracias por compartir a los dos. vosotros. Gracias por venir al legado cinematográfico de Vigas Luna y por compartir tanto con nosotros. La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Yo también lo he disfrutado y he aprendido muchísimo. Entonces, quería agradeceros vuestro tiempo y nada, esperamos seguir sabiendo de vosotros. Pues agradeciéndoles una vez más a nuestros invitados su presencia en este episodio dedicado a Caniche en el legado cinematográfico de Vigas Luna, llegamos al final de otro episodio de este podcast que está producido y editado por quien les habla, Santiago Fouz Hernández. La investigación, preparación y presentación de hoy han sido compartidas por mí, Carolina Sanabria, y por Santiago Fouz Hernández. Síganos en redes sociales, nos encontrarán como Vigas Luna Tribute en Instagram, Threads, Blue Sky o YouTube, además de en la página web Vigas Luna Tribute, así como suena una palabra, .info, donde también pueden encontrar más información y fotos de los eventos del Vigas Luna Tribute. Gracias, como siempre, por escucharnos. Volveremos en septiembre para hablar de Bilbao. Hasta entonces, disfruten del verano. ¡Feliz verano!